puedo empezar, ¿verdad? Adelante, por favor. Gracias, Martín. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que voy a exponer es el de precariedad laboral y acción colectiva en la industria 4.0. La situación de los repartidores por aplicativo o riders, también denominado, en el Perú. Como un preámbulo al tema, un poco en el artículo voy a explicar el tema de la industria 4.0 y cómo se relaciona con la precariedad laboral. Entonces, para entender la industria 4.0 hay que revisar un poco el tema de las revoluciones industriales. Eh, Como sabemos, a partir de la historia, la primera revolución industrial sucedió en Europa en el siglo XVIII a mediados y tuvo como fuente principal el vapor, ¿no? El motor de vapor y también la invención de los ferrocarriles. Esto conllevó también a la creación de una serie de empresas, corporaciones, empresas, industrias, ¿no? Grandes. Surgieron aquí también los primeros sindicatos, ¿no? La clase trabajadora, digamos, y la clase capitalista, o la clase de los empresarios, de los empleadores. En este periodo, entonces, vamos a ver que los trabajadores estaban regulados por digamos, un contrato meramente mercantil o un contrato civil. No existía todavía un derecho del trabajo. Surgen así los primeros sindicatos, que eran instituciones de hecho, ¿no? Y las huelgas, que posteriormente ya van a pasar a formar parte de instituciones propias del derecho, ¿no? Como reacción ante la precariedad laboral que existía, ¿no? Entonces, los contratos que se hacían entre un trabajador y un empleador eran un contrato en el cual las partes eran consideradas iguales, ¿no? Al menos en el papel. Por lo tanto, en la práctica, el empleador tenía más poder, entonces los trabajadores no podían exigirles de manera individual la mejora de sus derechos. Entonces comenzaron a organizarse frente a toda esta precariedad que existía, frente a, ¿no? A las bajas remuneraciones, jornadas extenuantes. Más adelante va a surgir a fines del siglo XIX una segunda revolución industrial que se produce con la invención de la electricidad, ¿no? Transformando también las industrias, implementándose también mejores maquinarias más avanzadas. Durante este periodo también, digamos que va a surgir las reacciones de los trabajadores, que poco a poco van a percibir a la máquina como aquel objeto que va a producir el desempleo, ¿no? El desempleo de muchas personas, muchos trabajadores, le va a quitar el empleo. Incluso surge durante este tiempo lo que se denominó el movimiento de los luditas, que eran aquel movimiento de trabajadores que tenían como intención destruir las máquinas, puesto que era una reacción frente a lo que producían, ¿no? Que era básicamente el desempleo. Ya en el siglo XX se produce una tercera revolución industrial, o también denominada revolución digital o revolución del ordenador, que va a implicar la interacción entre las tecnologías de la comunicación, el uso del Internet y las tecnologías renovables. Hay un libro importante sobre este tema, de la tercera revolución industrial, que lo va a escribir Jeremy Rifkin, autor también de El fin del trabajo. Y en este libro, Jeremy Rifkin va a señalar que esta tercera revolución industrial, bueno, él tiene un concepto muy positivo sobre esta tercera revolución industrial, ¿no? Que es una reacción frente al uso del petróleo, a una dependencia del petróleo y a una búsqueda de fuentes renovables de energía y con menor impacto negativo en el ambiente. Entonces, Jeremy Rifkin va a señalar que esta nueva revolución industrial
va a dejar de lado a todos los problemas que ocasionaban la dependencia a la energía propiamente devenida del petróleo, ¿no? Y esto es justamente porque en los años 70 se produjo la crisis del petróleo, generando mucha precariedad, ¿no? Principalmente en Europa, ¿no? Pero que se extendió en todo el mundo, ¿no? Y entonces, algunos autores señalan que en el siglo XXI se inicia con una cuarta revolución industrial, que básicamente es una revolución que va a cambiar mucho la forma de interactuar entre las disciplinas, básicamente relacionadas con la tecnología. Surge así el Internet de las cosas. También algunos incluyen el Internet 2.0, que es justamente ya no solo el uso del Internet para poder, digamos, dar información a la persona, sino también la interacción de una persona con otra. Las impresoras 3D, el almacenamiento de información a través de las nubes, ¿no? El Big Data, la inteligencia artificial también, ¿no? El desarrollo de robots y las redes sociales, que básicamente se ha extendido en todo el mundo, que van a modificar profundamente las formas de prestación de trabajo. Esto lo señala Klaus Schwab en su libro La Cuarta Revolución Industrial. Y va a señalar que el término Industria 4.0, que es un sinónimo de la Cuarta Revolución Industrial, surge en Alemania en el año 2011, básicamente en la feria denominada de Hannover. En esta feria se impulsa algo muy original, que es justamente que cada persona, cada consumidor solicita un tipo de producto personalizado a la empresa, ¿no? Y esta empresa tiene esa capacidad de poder, digamos, satisfacer este pedido, ¿no? Esta demanda a precios muy cómodos gracias a la alta tecnología, ¿no? A diferencia de lo que sucedía en tiempos donde existía, digamos, donde las empresas realizaban productos, fabricaban productos en masa, ¿no? No había esa personalización. Entonces, junto con esta cuarta revolución industrial, se da también una crisis de los sistemas productivos clásicos. Como sabemos, en el siglo XX se desarrollaron dos principales sistemas productivos clásicos, que era, en primer lugar, el taylorismo. El taylorismo se basó en el hecho de que de una, digamos, racionalización de la producción, como señala Carlos Aguirre de la Universidad de la UNAM, y señala que esta racionalización va a estar enfocada básicamente en quitar todos los tiempos muertos que realiza el trabajador, que pierde el trabajador al producir, digamos, un objeto. Entonces, es digamos, un enfoque en cuanto a las técnicas, ¿no? Pero también Carlos Aguirre señala que esto no se debió simplemente al hecho de querer, eh, digamos, producir más, sino que en el fondo existía una intención de absorber mayor, digamos, plusvalía del trabajador. El otro sistema productivo clásico que se desarrolló sobre todo a mediados del siglo XX va a ser el Fordismo, que es un desarrollo del taylorismo, pero introduce sistemas o tecnologías más novedosas como la cadena de montaje, ¿no? La cadena de montaje va a permitir a los trabajadores incluso que no se desplacen de un lugar a otro, ¿no? Sino que el producto que va siendo, digamos, elaborado va a ser el que se va a desplazar por todo ese número de trabajadores que van realizando ¿no? ese objeto final. Estos dos sistemas productivos eran los que caracterizaron todo el siglo XX. Sin embargo, luego con la introducción, digamos, de estas nuevas tecnologías, las computadoras, va a haber digamos, un cambio importante en cuanto a este proceso productivo, ¿no?
Ya las empresas ya no van a ser las grandes empresas del siglo XIX que van a acumular un conjunto enorme de trabajadores, sino que van a reducirse y van a ser deslocalizados, ¿no? Las empresas ahora se van a trasladar a muchos lugares, ¿no? Y se van a dividir. Por ejemplo, para hacer un auto, las llantas lo hacen, digamos, por ejemplo, ¿no? En China o ¿no? En India, otra parte lo hacen en otro lugar y en otro lugar, ¿no? Los unen, ¿no? Entonces, va a haber entonces una crisis en cuanto a la manera de concebir la producción clásica del trabajo. A su vez, repercute en los trabajadores este hecho de que ya no van a depender, digamos, de una empresa grande, sino que los trabajadores van a depender ahora de pequeñas empresas, ¿no? Disminuyendo así muchos de sus derechos que obtuvieron durante esta etapa de fines del siglo XX, sobre todo, ¿no? La denominada los 30 años gloriosos en Europa, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial hasta, ¿no? Fines de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 con la crisis del petróleo, donde va a predominar, digamos, un equilibrio económico y social. Es decir, que durante esta etapa los trabajadores, si bien olvidan un poco ese tema de la revolución, digamos, de las revoluciones sociales y van a adaptarse, digamos, al sistema capitalista, a su vez van a exigir beneficios en correspondencia de esta aceptación, a lo que se ha denominado también un diálogo social, ¿no? O un acuerdo, una negociación social entre trabajadores, empleadores y el Estado. Sí, claro que con la crisis de los años 70 se introduce también lo que hemos estado discutiendo también en otras clases, el tema del neoliberalismo, ¿no? En donde ya se olvida digamos, este estado social o esta negociación, ¿no? Este acuerdo social o diálogo social, en donde ya los derechos sociales van a ser disminuidos, no solo en Europa, en Estados Unidos y en gran parte de Latinoamérica. Y digamos que esto coincide con lo que se ha denominado la industria 4.0, que básicamente yo he tomado ¿no? Para este estudio teórico, digamos, el libro de Ricardo Antúnez, uno publicado en el año pasado, Uberización, Trabajo Digital e Industria 4.0, además de otro que se denomina eh, el privilegio de la servidumbre. Lo vamos a ver más adelante, del año 2018. Bueno, según Ricardo Antúnez, esta industria 4.0 va a significar para el mundo del trabajo una ampliación de lo que Marx denominó trabajo muerto, es decir, la extensión de las máquinas en reemplazo de los trabajadores, en el que va a predominar la maquinaria digital como dominantes y conductoras de todo el proceso productivo, con la consecuente reducción del trabajo vivo, producto de la introducción de herramientas automatizadas y robotizadas. Ricardo Antúnez, en el privilegio de la servidumbre, ¿no? Va a señalar que un término que surgió para asignar a todos estos trabajadores temporales, a todos estos trabajadores, digamos, que tienen derechos muy reducidos y básicamente son trabajadores de servicio, como precariado, ¿no? Es un término acuñado por Guy Standing, en donde va a señalar este autor Standing que va a surgir una nueva clase social, ¿no? El precariado, a diferencia de los trabajadores clásicos de las grandes industrias. Sin embargo, Ricardo Antúnez va a hacer una crítica a Guy Standing sobre este concepto de clase social de precariado y va a señalar que en realidad
solo es un sector más de la clase global, que es la clase trabajadora, o lo que él ha denominado clase que vive del trabajo. Es decir, una concepción ampliada de la clase trabajadora, donde no solo se circunscribe a los trabajadores de las industrias, los clásicos obreros, sino que también incluye a todos los trabajadores de las actividades, de los servicios, ¿no? Incluyendo también a los nuevos trabajadores como los riders, ¿no? Los repartidores por aplicativo. Y este concepto de clase que vive del trabajo, Ricardo Antunes lo toma siguiendo, digamos, la concepción de Marx. Básicamente pone un ejemplo del libro que se denominaba el libro inédito de Marx, el libro capítulo 6 del libro primero del Capital, en donde va a señalar que la clase trabajadora no solo es los trabajadores que realizan una actividad manual y fabrican algo, sino que también incluye a los trabajadores de servicios. Incluso creo que Marx pone el ejemplo de los profesores, ¿no? Entonces, bajo esta concepción amplia de la clase trabajadora de Ricardo Antunes, va a entender que el precariado es un sector más de la clase trabajadora, junto con los trabajadores tradicionales de las fábricas. Y a su vez va a señalar que tanto los precariados como los trabajadores de estas fábricas poco a poco están siendo afectados por el capitalismo, en tanto que sus derechos están siendo cada vez más recortados. Por ejemplo, en el trabajo tradicional vemos cómo se ha implementado la flexibilidad laboral, ¿no? O sea, los trabajos son ahora más, son temporales, no hay estabilidad laboral, se ha extendido, ¿no? Las horas de trabajo en muchos lugares. Eh, entonces va a señalar que hay una dialéctica, ¿no? En tanto que el precariado y los trabajadores tradicionales no se unan frente a esta precariedad que genera el capitalismo, y protestan para mantener y mejorar sus derechos. Entonces, esta precariedad va a continuar. Entonces, ya entrando al tema de los repartidores por aplicativo, bueno, la industria 4.0 va a enmarcar todos estos trabajos nuevos que van a surgir. Las prestaciones de servicios bajo esta nueva modalidad van a permitir la actividad económica del mercado sin la necesidad de disponer de una plantilla de trabajadores asalariados. Lo que es un repartidor por aplicativo básicamente se puede caracterizar como aquella persona que realiza, digamos, una actividad a solicitud digamos, un tercero, pero por medio se encuentra un aplicativo, ¿no? Que lo maneja tanto este tercero como el repartidor. Sin embargo, estos aplicativos se autodenominan como simples intermediadores, que no son los, digamos, aquellos que, digamos, que controlan o que dan la orden a este repartidor, ¿no? Se denominan como intermediadores nada más, en tanto que consideran a estos repartidores como sus propios empleadores, ¿no? Esa es la lógica que manejan estos aplicativos, y se les puede ver también, ¿no?, este discurso en sus propias páginas de Internet. De este modo, el prestador de servicios mediante las plataformas virtuales van a aportar sus propios medios de producción, su propio horario de trabajo, e incluso tendrán libertad de elegir la forma de prestar sus servicios, todo lo cual no parece encajar en un primer momento con la definición clásica de trabajador subordinado, ¿no? Entonces, esta flexibilidad que hay, ¿no? No hay un lugar de trabajo, así como era entendido ¿no?, el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? Una empresa. No hay un lugar de trabajo, los horarios son diversos, no hay que, digamos, marcar tarjeta o algo así. Entonces, todo esto, según Adrián Todoli, es un jurista español, digamos que van a
van a influenciar para este pensamiento de que no son considerados como trabajadores propiamente dichos, por muchos ordenamientos de los diversos países, ¿no? Aunque en España recién en este año, en agosto, se dio una ley que consideraba a los repartidores como trabajadores asalariados, como trabajadores dentro del régimen en general, ¿no? Sin embargo, esto no solucionó, digamos, este problema porque señalaban, ¿no?, en las entrevistas a los repartidores españoles que si bien les han incluido dentro de esta concepción de trabajo asalariado, sus derechos todavía son muy recortados, ¿no? No tienen todos los beneficios que se les había prometido, ¿no? Y esto es porque, como señalaba Antúnez, ¿no?, tanto los trabajadores tradicionales como los denominados precariados están siendo cada vez más recortados en sus derechos, frente a una corriente, digamos, flexibilizadora. Entonces, Todolí señala en el 2019, y por parte de las empresas, ¿no?, estas van a abandonar cada vez más la idea de control en la ejecución del trabajo, para pasar a evaluar solamente los resultados de la prestación, siendo este cambio un aspecto sumamente grave para los trabajadores, puesto que el factor que da pie a la protección de las leyes laborales es justamente la existencia de una relación subordinada. Bueno, esto lo dijo antes ¿no?, de que se diera esta ley de los repartidores en España, pero puede ser aplicado, ¿no?, a los restos de los países y sobre todo aquí, ¿no?, en Latinoamérica. Los riders en el Perú. En el Perú, las plataformas digitales, de manera general, tales como Rappi, Pedidos Ya, Domicilios.com, ¿no?, se puede incluir a Globo, están teniendo un impacto cada vez mayor en la economía nacional. No obstante, al seguir utilizando el concepto erróneo de economía colaborativa, que así se les denomina digamos, a estas actividades que realizan los repartidores y también los trabajadores de transporte a través de aplicativo, estas actividades se encuentran constantemente en una zona gris de la normativa laboral, muy cercana a los fenómenos como el outsourcing, que es la tercerización laboral, y el fraude laboral, ¿no? Es decir, el ocultamiento de los trabajadores a través de contratos de carácter civil, ¿no?, que no les corresponde. En nuestro país, la primera plataforma digital utilizada para la prestación de servicios fue Uber, que inició sus actividades en Lima a principios del año 2014, en tanto que Cabify comenzó en el año 2017. Entonces, los primeros riders en el Perú se crearon en el año 2017 mediante la empresa Globo, y a fines del 2018 la empresa Rappi. De este modo, hacia el año 2020, tanto Globo, ¿no?, que ya no tiene su nombre, ha cambiado por Pedidos Ya, ¿no?, el año pasado, tanto Globo como Rappi fueron las empresas que contaron con mayor presencia en más de 5 regiones del país. Los informes de los estudios independientes han señalado que hacia el año 2020 la empresa Globo superaba 1 millón de usuarios adscritos a su plataforma, ¿no?, la actual Pedidos Ya, y poseía más de 6.000 riders activos en el país, en tanto que Rapid logró tener 20.000 afiliados solamente en Lima. Esto lo dice la socióloga Vicky Augurto. Bueno, también debo señalar que el Ministerio de Trabajo hasta la actualidad no ha expedido, digamos, un informe oficial sobre la situación de los riders, sino que todos estos estadísticas, información son dadas por diversos investigadores independientes y una que otra ONG. La acción colectiva de los riders. Un poco para entrar ya al tema de la acción colectiva de los riders. Aquí tomo el concepto de acción colectiva que nos ofrece Eric Neveu. La acción colectiva es un término problemático, señala, principalmente por la polisemia del término colectivo. Un primer paso puede decirse que la acción colectiva es la situación en la cual se manifiesta
convergencias entre una pluralidad de agentes, en el que se incluye una intención de cooperación. De este modo, se trata de una acción conjunta, intencional, marcada por el proyecto explícito de los protagonistas de movilizarse concertadamente, ¿no?, bajo una lógica de reivindicación y defensa de un interés material o de una causa. Como vamos a ver, en esta situación se incluyen los riders, porque se van a unir en distintos países para poder lograr mejoras de sus derechos, y digamos, una reglamentación que les sea aplicable, ¿no? Por lo tanto, se excluye aquellas reuniones de personas que pueden producir similar efecto, nos dice Nebo, pero son imprevistos y hasta imprevisibles, toda vez que no existió una intención de coordinación. Así nos pone el ejemplo Nebo, la operación Caracol, ¿no?, entre comillas, de los choferes de transporte que bloquean una autopista periférica, producirá un resultado comparable al embotellamiento causado por los vacacionistas que se precipitan con sus autos hacia las playas, ¿no? Claro, aquí la diferencia es que en el caso de los vacacionistas no hay, digamos, una intención de paralizar esta autopista, ¿no? Entonces tiene que haber siempre una intención, no es solamente la acumulación de personas. Asimismo, todo movimiento social se va a definir por la identificación de un adversario, entendido este como la contraparte a quien se le exige un pedido o una reivindicación. Así, por ejemplo, el autor señala, si bien hay colectivos que se movilizan a favor de algo, un alza salarial, un voto de ley, etc., esta actividad reivindicativa solo puede desplegarse contra un adversario designado, el empleador, la administración o el poder político, ¿no? En el caso de los riders, ellos solicitan una serie de derechos de reivindicación, por ejemplo, de alza de los salarios, y estos van dirigidos justamente al poder político, ¿no? No están dirigidos, digamos, a una persona, ¿no? Pero siempre hay una contraparte, como señala Neville, ¿no? Siempre hay una contraparte a quien se le solicita, ¿no? En este caso el poder político. Y también en ocasiones incluso al propio empleador, ¿no?, a los que ellos denominan empleador, ¿no?, como es el caso de estas empresas, ¿no?, el Globo, Rappi, ¿no?, para poder, en algunos casos, solicitan, por ejemplo, que les cubran, digamos, en casos de accidentes de trabajo. Los movimientos sociales son una forma de contienda política, contienda por cuanto esos movimientos sociales plantean una serie de reivindicaciones colectivas, señala Tilly y Wood, que de ser aceptadas chocarían con los intereses de otras personas. Política por cuanto de un modo u otro los gobiernos, con independencia de su signo político, figuran en tales reivindicaciones, bien como autores, bien como objeto de la reivindicación, bien como aliados del objeto, bien como árbitros de la disputa. Entonces, hay que señalar también que estos movimientos sociales, también se pueden incluir las acciones colectivas, están relacionados con una acción también política, en tanto que solicitan también al propio gobierno la regulación en el caso de los riders, ¿no?, la regulación de sus actividades. Señala también Tilly y Wood, ¿no?, en pleno siglo XXI, gente de todo el mundo vio en la expresión movimiento social el toque de rebato, el contrapeso a un poder opresivo, un llamamiento a la acción popular contra un amplísimo abanico de plagas, ¿no? En este aspecto, digamos que coincide Tilly y Wood con Ricardo Antunes, en tanto que todas estas protestas tienen un trasfondo, ¿no? Para Ricardo Antunes, el trasfondo es justamente una reacción frente al capitalismo imperante que justamente va a implementar esta flexibilidad en el trabajo, la precariedad, el desempleo, ¿no?, que estamos viviendo actualmente. Entonces, en el Perú no está exento de todas estas precariedades en el trabajo y
mayor aún en el caso de los riders. Hace poco, vamos a escoger algunas noticias recientes, ¿no?, que suceden en el caso de los rapids, de los riders. El riesgo de trabajo, en el caso de un trabajador, de un repartidor de delivery que murió atropellado por auto que se dio la fuga en Miraflores, ¿no? Esto sucedió el 19 de diciembre, ¿no? Aquí vemos cómo mayormente cuando un trabajador, un repartidor, sufre un accidente, mayormente las empresas en un inicio no se responsabilizaban, ¿no? Hace poco ya se implementó ciertas exigencias a estos aplicativos y bueno, contrataban seguros, pero que no cubrían realmente todas las afectaciones que se generaban en los accidentes. Entonces el problema aún continúa, ¿no? Y en muchos casos se han dado, por ejemplo, de accidentes en donde el trabajador llama a la empresa, al aplicativo, y le señala, ¿no?, que ha ocurrido un accidente y vemos cómo la empresa fríamente, ¿no?, responde que es más preocupada por el producto, ¿no?, si ha entregado el producto o no lo ha entregado, ¿no? Y esos casos se repiten constantemente. Aquí tenemos otros casos, como el ocurrido también en 2000, el día 19 de diciembre de 2021, en donde delincuentes también asaltan a estos repartidores, ¿no? En el caso de San Martín de Porres, que señala, ¿no?, delincuentes se hacen pasar como clientes para realizar pedidos por aplicativo y asaltan a repartidores de delivery. Los zampones citaron en el jirón Alejandro de Usto al repartidor, pero lo acercaron y le quitaron su moto. Un vecino armado trató de intervenir, pero se resbaló cuando corría. Bueno, en este caso, claro, como creo que todavía no lo he mencionado, los repartidores, la mayoría de los casos, ellos mismos compran o alquilan sus, ¿no?, ya sea sus bicicletas, sus motocicletas y también sus implementos que se les exigen para que puedan trasladarse, como es el caso de las cajas térmicas, los cascos y otros implementos, ¿no?, que mayormente hasta el año pasado sumaban estos implementos, ¿no?, la caja y también el casco, una suma de más de 150 soles, me parecía. Entonces, vemos cómo ya no solo la empresa se desliga de los derechos laborales de los trabajadores, sino que también se desliga de toda responsabilidad por su implementación, ¿no? Son los mismos trabajadores, los riders, quienes compran y adquieren estos implementos. Aunque también la misma empresa los vende, pero claro, digamos, no los ofrece, digamos, de manera gratuita. Otra noticia que tenemos del día 16 de diciembre del 2021 sucedió en el Callao. Cámaras registran violentos asaltos a repartidores de delivery. Esto lo publicó La República y señala: delincuentes conocidos como hienas fueron captados en consecutivos robos a mano armada. Sus principales víctimas son repartidores de delivery y taxistas por aplicativo, a quienes citan en un conocido jirón del primer puerto. Entonces, frente a todas estas precariedades, escasos derechos de los repartidores, en diversas partes del mundo se han estado organizando para exigir la mejora de estos derechos. A nivel mundial, la Organización de Trabajadores en este aspecto puede distinguirse dos enfoques de esta organización. Por un lado, la creación de nuevas asociaciones en diferentes países, como es el caso, por ejemplo, de Riders por Derechos en España.
Cabe destacar asimismo que en 2018 34 organizaciones de trabajadoras y trabajadores de reparto de 12 países diferentes crearon la Federación Transnacional de Repartidores. Bueno, este es el caso español. Y por otro lado, también los sindicatos de clase tradicionales han impulsado diferentes actuaciones de apoyo, información y asesoramiento a los trabajadores y trabajadoras de plataformas, así como iniciativas para su integración en las organizaciones, bien creando agrupaciones específicas, bien tratando de integrarlas en las estructuras sindicales preexistentes, ¿no? Aquí vemos que en países, sobre todo en Europa, se ha desarrollado bastante la organización de los trabajadores por aplicativo. En el caso peruano, el 21 de octubre del 2019 se desarrolló unas protestas contra la empresa Globo porque anunció que iba a recortar los pagos, ¿no? Estos pagos que se hacía a los riders. Entonces, incluso salió en el reportaje de 24 horas. Repartidores de Globo protestan por recorte en sus pagos. Incluso salió la socióloga Alejandra Di Negro como vocera de los repartidores y señalaban que haciendo un cálculo de promedio de lo que ganaban, si antes ganaban 1.000 soles, con estas reformas anunciadas por Globo en el año 2019, cobrarían ahora estos trabajadores 480 soles. Incluso hubo disturbios, los repartidores Globos, ¿no? Los manifestantes incluso esperaron desde tempranas horas de la mañana y no eran atendidos, ¿no? Hubo uno incluso que tiró una piedra contra la oficina de Globo y fue arrestado. Bueno, aquí vemos en esta foto cómo los trabajadores se encuentran protestando, ¿no? De manera ya intranquila contra la empresa, ¿no? Se ven policías y también, sin embargo, hasta donde se mencionó en este reportaje, se llegó a un acuerdo, ¿no? Con la empresa y esta empresa aseguró que tales reformas iban a ser como un ensayo durante una semana para ver qué ocurría y también aseguró que no iba a recortar los ingresos de los trabajadores. Como sabemos, el año siguiente ya la empresa Globo cambia de nombre, pues que es adquirida por una empresa mayor alemana y va a denominarse ahora Pedidos Ya. En el año 2021, este año, también el portal argentino Periodismo de Izquierda, ¿no? Narra una noticia en el Perú sobre la amenaza que recibieron unos trabajadores de Pedidos Ya por anunciar una serie de protestas, ¿no? Que iban en contra de la empresa. Señalaban aquí, por ejemplo, manipulación de kilometraje, robo de las propinas, mal desempeño del soporte, más de 80 horas de trabajo semanales, todas estas afectaciones de los trabajadores, ¿no? Tarifas por pedidos muy bajos, entre otras, son las denuncias de los repartidores que exigen el aumento en la remuneración por el trabajo, la adecuación del mapa al territorio peruano para una correcta medición del kilometraje, apertura de centros de atención al rider, descanso, desinfección, devolución de pedidos, etc., el cese de la persecución contra los trabajadores y la reincorporación de los casi 200 despedidos. Estas, digamos, eran las exigencias de los riders a Pedidos Ya. Y frente a esto, claro, recibieron una amenaza por parte de la empresa. Debemos decir también que los riders tienen una serie de riesgos en cuanto también al vehículo que manejan, ¿no? Sí, es mucho más riesgoso que los vehículos de transporte común. Y bueno, parte de estos riesgos que tienen los riders se debe a la poca capacitación que reciben por parte de la empresa, ¿no? Algunas empresas solamente les obligan a los trabajadores a que visualicen un video, ¿no? Sobre cómo prevenir frente a los accidentes y nada más, ¿no?
Entonces no hay, digamos, un abuso también en parte de esta poca responsabilidad de las empresas, ¿no?, en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Señala este portal que el jueves 8 de julio todos los trabajadores de Pedidos Ya en el Perú recibieron la siguiente notificación. Contamos con información de que un grupo de riders y ex-riders pretenden llevar a cabo una huelga la próxima semana. Ante ello, estamos tomando las medidas necesarias con la Policía Nacional y procederemos con acciones legales contra las personas que pretendan perjudicar nuevamente la operación de la empresa. Entonces, hay aquí una contradicción entre la realidad, ¿no?, los hechos, cómo se acortan, digamos, derechos que supuestamente deberían ser derechos fundamentales, como el de la huelga en el Perú, que en otros países sí lo es. Aquí también lo es, pero digamos que en el papel, porque vemos cómo se amenazan, ¿no?, a estos trabajadores. Y bueno, aquí tenemos otra notificación de la empresa que señala, ¿no? Hola Alfredo, luego de la revisión de su cuenta se detectó el indebido abuso de la misma, por lo que se procedió con el término de la relación comercial y la retención del pago. Todo esto conforme a lo establecido por la cláusula 12, sección 12.3 del contrato firmado. Resolución del contrato. En caso de resolución por decisión del locador por incumplimiento, la empresa no tendrá la obligación alguna de efectuar pago alguno. Y en este aspecto digamos, es un elemento que muchos abogados, juristas, consideran como un despido, ¿no? Y por ello también lo consideran dentro de, o digamos, sustentan que los trabajadores riders deben ser considerados como trabajadores asalariados, ¿no?, de un régimen general, ¿no? Es decir, en donde se le va a aplicar el derecho, o mejor dicho, la norma laboral en lugar de la norma civil. A pesar de las amenazas, los despidos, las campañas de persecución y el lanzamiento de bonos especiales para los repartidores que salgan a trabajar en los días de paro, que la gran mayoría adhiere y se mantiene firme en el forcejeo con esta multinacional, ¿no? Esto lo señala el portal. Este combate desigual de trabajadores migrantes contra una empresa mundial no terminará acá, no está aislado del resto de los conflictos obreros y populares que sacuden el Perú. Claro, cabe señalar aquí que más del 70% de trabajadores por aplicativo, ¿no?, los riders, son básicamente, proceden de otros países, son inmigrantes. Y esto, digamos que no es un hecho solamente que se pueda ubicar aquí en nuestro país, sino en Europa también tienen ese problema, ¿no?, de los migrantes que vienen de los países del sur, ¿no?, de África. Entonces, los problemas que genera la industria 4.0, como lo hemos visto en el caso de los riders, son problemas también globales, que no se circunscriben a determinados países solamente, sino que se debe afrontar, digamos, también de manera conjunta. Es por eso que también muchos de estos trabajadores riders se encuentran básicamente en constante comunicación con organizaciones de riders de otros países, como lo hemos visto en este caso, ¿no?, de los riders de Argentina, y en constante comunicación con los riders de nuestro país. Y en el caso de España, ¿no?, cómo se han organizado hasta lograr implementar una federación de riders en su lucha contra toda esta precariedad que nos ha ya hablado el doctor Ricardo Antunes, ¿no?, sociólogo de Brasil, de la Universidad Unicamp. Bueno, esta sería mi presentación. Muchas gracias. Sé que hay mucho aquí por discutir. Muchas gracias, Max. Muchas gracias. Ha sido una muy buena exposición. Me ha impresionado todo lo que ha pasado en los últimos días, porque esas noticias son de hace menos de una semana. Han pasado varias cosas.